En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa en este sábado, que ya estamos encima de la Navidad. Empezamos aprovechando estos últimos momentos para tener el alma limpia, reconociendo que somos pecadores, pidiendo perdón al Señor. Y vuelvo a aconsejar que todo el que pueda vaya a confesarse antes de la Navidad, incluso aunque no tenga pecados mortales. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha con bondad, Señor, las oraciones de tu pueblo, para que, alegres por la venida de tu unigénito en nuestra carne, consigamos la recompensa de la vida eterna, cuando vuelva en la majestad de su gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo, como en el día de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando con vítores con bordones. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. El plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Emmanuel, Rey y legislador nuestro, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada fragmento de este Evangelio de la infancia, o bien el que nos cuenta Mateo o el que nos cuenta Lucas, es un regalo de Dios y una fuente de profunda meditación. Este encuentro entre Santa Isabel y la Santísima Virgen, este encuentro entre una santa y la santa por excelencia, está marcado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le hace decir a Santa Isabel estas bellísimas palabras que forman parte de nuestra oración, forman parte del Ave María, bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿qué es lo que dice Santa Isabel exactamente, además de acogerla de esta manera? Dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Está reconociendo, movida por el Espíritu Santo, que la Virgen recién embarazada y por lo tanto sin ninguna presencia, sin ningún aspecto físico que lo denotara, está reconociendo que es la madre del Mesías, la madre de Jesús, el Redentor. Pero sobre todo está reconociéndose a sí misma como alguien que no merece esa visita. Ella es una señora más mayor, anciana, por lo tanto tiene una dignidad que está por encima de María. Ella es la dueña de la casa y sin embargo se reconoce inferior. Se reconoce inferior con respecto a María, la purísima, la inmaculada, y con respecto al fruto de su vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Qué significa esto para nosotros? Cuando vamos a comulgar, antes de hacerlo, el sacerdote dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la frase del centurión que había pedido a Jesús que fuera a curar a su criado. Y nosotros, todos los fieles, lo decimos juntos. No soy digno, no soy digno. ¿Y por qué? Si esto es así, si desde el inicio Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, lo proclamó, y si lo decimos antes de cada misa, ¿por qué hemos llegado a considerar que comulgar es un derecho? Comulgar es siempre un don, un regalo, y un don, un regalo inmerecido. Es un derecho para aquel fiel católico que está en gracia de Dios. Pero aunque sea un derecho para el fiel católico en gracia de Dios, sigue siendo también para ese fiel católico un don, un regalo. Si tuviéramos esto claro, seguramente muchos conflictos de los que hoy se viven sobre quién puede ir a comulgar se evitarían. No soy digno de la comunión. Es un don, es un regalo. Yo no me merezco que Cristo se haya hecho hombre. No me merezco que Cristo haya muerto por mí. Yo no me merezco que Cristo se haya quedado en la Eucaristía. Y yo no me merezco que Cristo quiera entrar en mi casa. Si no reúno las condiciones, ese don que no merezco, lo transformo en una ofensa a aquel que me da el don. Sin humildad no se puede hacer nada. Y vivimos una época tan soberbia y por eso tan diabólica, en la cual todo el mundo tiene derecho a todo y todo es un derecho. Hasta matar al inocente se ha convertido en un derecho. Hasta ese punto de maldad y de sumisión al enemigo hemos llegado. No tengo derecho a la comunión. Repito, sí, jurídicamente lo tengo si estoy bautizado y estoy en gracia, pero siempre es un regalo, siempre. Y no puedo volver contra Dios los regalos de Dios. Y después del regalo,
tiene que venir siempre la acción de gracias. Te han hecho un regalo, da gracias. Te han hecho un regalo, corresponde a aquel que te ha hecho el regalo. Hace tiempo leí que habían descubierto una tribu en la Amazonía que había vivido separada del resto del mundo y que los lingüistas habían estudiado cómo era su idioma y habían descubierto que en ese idioma antiquísimo, primitivo, no existía la palabra gracias y que, bueno, podía parecer un defecto del idioma, pero después se dieron cuenta de que no existía la palabra gracias porque después de cada favor hecho al otro, inmediatamente el que había recibido el favor correspondía con otro favor. Nosotros podemos decir gracias y no hacer una acción de gracias. La Eucaristía no es un decir gracias, sino que es una acción de gracias. Las gracias tienen que demostrarse en la acción. Cuando eres consciente del amor infinito de Dios, del amor inmerecido de Dios, tu vida tiene que transformarse espiritualmente en una acción de gracias, en una Eucaristía. Si tú no eres capaz de hacer este paso que procede de la humildad y que se transforma en Eucaristía y en acción de gracias, estás volviendo contra Dios los dones de Dios. Don de Dios, humildad al reconocer que no lo merecemos, acción de gracias. Este es el camino directo hacia el cielo de la vida espiritual. Pero en este Evangelio tan breve y sin embargo tan rico, hay más cosas. Santa Isabel le dice a la Virgen: bienaventurada tú que has creído. ¿En qué tuvo fe María? En el poder de Dios para dejarla embarazada sin mediación de ningún hombre. Tuvo fe en ese poder de Dios. Pero no solo tuvo fe en ese poder de Dios, sino en que la promesa de que su hijo iba a ser el Mesías se iba a cumplir. Cuando María llega a casa de Isabel, ya han pasado algunas cosas, y no solamente un viaje entre el norte del país, Nazaret, y el sur, o el centro-sur del país, en Karen, un poquito más al sur de Jerusalén. Han pasado ya algunas cosas. Primera, ha tenido que contarle a sus padres que está embarazada y que es obra del Espíritu Santo. Difícil tarea. Pero luego ha tenido que dar la cara ante su novio, prometido, esposo, San José, que en una primera reacción decidió repudiarla en secreto para que no la mataran, pero repudiarla. María lo sabía, sabía lo que se arriesgaba, sabía que ella y su niño podían morir. Había tenido fe. La fe de María era en el poder de Dios, pero también en el amor de Dios, en que Dios es fiel, en que Dios cumple sus promesas. Sabía lo que estaba en juego en su vida personal, su deshonor, que anduvieran las vecinas chismorreando de ella, que la señalaran con el dedo, embarazada, sin haber convivido con José. ¿De quién será la criatura? Todo eso lo sabe, lo acepta, corre el riesgo, porque tiene fe, no solo en que Dios puede hacer que se quede embarazada sin mediación de un hombre, sino en que Dios no la va a abandonar. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Dichosos nosotros cuando en medio de la oscuridad y de la tormenta, de la angustia, del miedo, de la incertidumbre, somos capaces de decir: yo, Señor, confío en ti. Porque escucharemos estas palabras de Santa Isabel: dichoso tú que has creído en el amor de Dios, dichoso tú que has confiado,
porque lo que te ha prometido el Señor se cumplirá. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por la paz, especialmente en la patria de Jesús, en sus alrededores, en Ucrania. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos perseguidos en África, en Nicaragua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que no tienen trabajo, por los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros bienhechores, los que nos ayudan a llevar adelante el seminario, y por los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, complacido Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Miguel, Asunción, Betty, Hilaria, Mariano y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que la participación en los divinos misterios sirva de continua protección a tu pueblo, para que con plena entrega a tu servicio obtenga con abundancia la salvación de alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en Jesucristo nuestro Señor. A vosotros, gracias y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presente en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues os anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la hiena, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís jurar por el templo no obliga,
jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He celebrado, por la misericordia de Dios, 46 años de sacerdocio. Digo por la misericordia de Dios porque nadie tiene derecho a ser sacerdote. El sacerdocio es un don. En estos 46 años he tenido que escuchar muchísimas veces comparaciones con respecto a mí y con respecto a otros sacerdotes que eran despectivas, insultantes incluso. Comparaciones entre sacerdotes. Por ejemplo, esta es una de las más frecuentes. Aquel sacerdote, decían, y me lo han dicho muchas veces, aquel sacerdote sí es un sacerdote humano, esta es la palabra que se emplea, o bien es un sacerdote caritativo, es un sacerdote muy humano, es un sacerdote caritativo. ¿Y por qué decían esto? Reprochándome a mí que yo no era ni humano ni caritativo. ¿Por qué decían esto? ¿Quién dice a mí? A otros sacerdotes que no nos consideran ni humanos ni caritativos. Por tanto, somos antihumanos o inhumanos y no tenemos caridad. ¿Por qué decían esto? Porque, por ejemplo, esos sacerdotes considerados humanos y caritativos permitían comulgar a todo el mundo. Parejas divorciadas vueltas a casar, parejas que convivían sin casarse de ningún modo, parejas heterosexuales, parejas homosexuales. Esos sacerdotes son humanos y caritativos. Y los que decimos hay que respetar al Señor, que es una persona, no es una cosa. Hay que respetar el derecho que tiene el Señor a entrar en la casa limpia y no en una casa donde hay pecado y por lo tanto se está en contra del propio Señor. ¿Cómo vas a comulgar si estás enfadado con aquel cual quieres comulgar? La Iglesia enseña, solo se puede comulgar en gracia. Decir esto es considerado por muchos católicos practicantes algo inhumano y falto de caridad, mientras que el sacerdote humano y caritativo, aplaudido, elogiado, es el sacerdote que permite comulgar a todo el mundo. Y esto es un aspecto, naturalmente, no digamos ya los temas litúrgicos, no, un sacerdote muy humano, muy caritativo. Fíjate tú cómo celebra la misa, permite todo. Llevamos muchos años, digo, tengo 46 años de cura, no me he ordenado ayer. Llevamos muchos años soportando estos insultos por defender el derecho de Dios a entrar en una casa que esté limpia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque cuando insultan de este modo, son los laicos los que insultan, Es decir, no son otros sacerdotes. Ningún sacerdote me ha dicho a mí esto porque yo le habría contestado con toda dureza. Son los laicos los que insultan. Son los laicos los que insultan a los sacerdotes que no hacen lo que ellos quieren que hagan. Por supuesto, no todos los laicos, pero sí muchos. ¿Y cuál es el argumento? Justamente el primer párrafo del Evangelio de hoy. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren! Es decir, ese sacerdote
supuestamente humano y caritativo, que da la comunión a todo el mundo, sea quien sea, o la absolución a todo el mundo, ese sacerdote sería alguien que, dice, permite entrar en el reino de los cielos a todo el mundo, mientras que los sacerdotes que decimos, la Iglesia ha enseñado, la palabra de Dios está ahí, no se puede comulgar en pecado mortal, seríamos escribas y fariseos hipócritas que cerramos a los hombres el reino de los cielos. Así están las cosas, así llevan muchísimos años las cosas. Ahora pongamos un ejemplo para entenderlo. Es un ejemplo, pero es una comparación. Vas al médico, tienes unos síntomas que pudieran ser síntomas de un cáncer que puedes atajar a tiempo todavía, está en sus primeros estadios, o que por el contrario ya está avanzado. El médico te ha hecho ecografías, radiografías, tomografías, te ha hecho todo y dice, mire, usted es fumador, tiene unos pequeños nódulos en el pulmón, esto todavía estamos a tiempo de atajarlo, pero usted tiene que someterse a una quimioterapia y por supuesto, usted tiene que dejar de fumar inmediatamente. Un fumador empedernido, usted si quiere curarse, ya, nunca más un cigarrillo. ¿Qué tipo de médico es este? Compáralo con otro médico que te dijera, no creo que exista ninguno, pero bueno, compáralo con otro médico que te dijera, usted es un fumador, tiene usted aquí unos nódulos en el pulmón, pero esto no se preocupe, esto no pasa nada. Usted fume lo que quiera, no pasa nada. E incluso cuanto más fume usted, mejor. Y que ese enfermo, habiendo consultado a dos médicos distintos, si uno le dijera, fume usted todo lo que quiera, y el otro le dijera, usted ya no puede seguir fumando, que ese enfermo dijera del médico que le dice, fume usted todo lo que quiera, que ese enfermo dijera, ¡ay, qué médico tan bueno, tan humano, tan caritativo! Eso sí que es un buen médico. En cambio este otro médico antipático que me dice que tengo un cáncer, este médico que me dice que no puedo fumar, que me voy a morir si sigo así. ¡Ay, qué médico tan antipático! ¡Qué mal médico! ¿Qué diríamos? Hay un problema. El problema es que en medicina o en ciencia, en matemáticas, 2 y 2 son 4. No, 2 y 2 a mí me parece que son 4, pero si a ti te parece que son 16, pues me parece muy bien. En ciencia, en medicina, las cosas son como son objetivas. Fumar te hace daño, emborracharte te hace daño. Son así. No es que es una cuestión tuya, de opinión. No, a mí me parece que fumar es estupendo, a mí me parece que fumar es malísimo. No es una cuestión de que el médico, porque sea tolerante, comprensivo, humanitario, te pueda decir, fume usted todo lo que quiera, y cuanto más, mejor. No, las cosas son como son. ¿Y por qué no ocurre lo mismo con las cosas del alma? Debería de ser igual, ¿no? ¿Quién es, por lo tanto, el buen médico? ¿Quién es el verdadero médico caritativo? El verdadero médico humano. El que le dice al enfermo, fume usted todo lo que quiera, o el que le dice al enfermo, usted tiene que dejar de fumar. ¿Quién es, por lo tanto, el buen sacerdote? El que le dice a una persona, esto está mal, sé que te duele que te lo diga, pero esto está mal. O el que le dice a una persona, no pasa nada, haz lo que quieras. Esta semana me escribía una señora, recibo
más de 100 correos diarios, muchos más. Me escribió una señora que está en una situación así. Ella se casó joven, se divorció, está casada civilmente con otro hombre, y después de un tiempo ella ha tenido una conversión y quiere acercarse al Señor y quiere comulgar. Estaba molesta conmigo, porque en el intercambio de correos que le he dicho, usted puede comulgar espiritualmente, o usted puede comulgar en estas condiciones en que está, si mantiene una relación de castidad con su actual esposo, compañero. Pero si no, no puede comulgar. ¿Qué recibo? Insultos. Qué poco humano es usted, padre. En cambio, el párroco de mi parroquia me dice que puedo comulgar. Ese sí que es un cura caritativo y humano. Pues así estamos. ¿Quién es el médico verdaderamente humano y caritativo? El que le dice con amor, sin insultar, sin despreciar, pero también con la verdad al enfermo: esto no lo puedes hacer, te está conduciendo a la muerte. ¿Por qué los laicos, no todos, pero tantos laicos, buscan a alguien, y lo buscan y lo rebuscan hasta que lo encuentran? Buscan a alguien que les diga que el mal no es mal y que pueden hacer lo que quieran. Se hacen daño a sí mismos, y por desgracia, estos que dicen que se puede hacer lo que quiera, por desgracia abundan. Pidamos al Señor que todos entendamos que el primer acto de caridad es la verdad. La verdad tiene que ser dicha con caridad, pero el primer acto de caridad es la verdad. Que así sea. Presentamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por la paz en Ucrania, por la paz en la patria de Jesús, para que acabe esta situación espantosa, inhumana, que se está viviendo en Gaza. También para que se liberen los rehenes, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los enfermos, los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Pedimos al Señor por todos los que nos han ayudado y nos ayudan en la vida, los que ayudan a nuestro seminario. Pedimos también por todos los que nos piden oraciones, y por nuestros enemigos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre
Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por los que hoy ofrecemos esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron: «Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como se hace en todas las naciones». A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió: «Haz caso al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey». Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. «Estos son los derechos del rey que os regirá. A vuestros hijos los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería, y para que vayan delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrecho para sus carros. A vuestras hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras.
Vuestros campos, viñas y los mejores olivares os los quitará para dárselos a sus ministros. De vuestro grano y vuestras viñas os exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros. A vuestros criados y criadas, vuestros mejores burros y bueyes, se los llevará para usarlos en su hacienda. De vuestros rebaños os exigirá diezmos, y vosotros mismos seréis sus esclavos. Entonces gritaréis contra el rey que os elegisteis, pero Dios no os responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió: no importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos, que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió: hazles caso y nómbrales un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados están perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La curación de un paralítico le sirve al Señor no solo para hacer un milagro que confirma su divinidad, sino que le sirve especialmente para recordarnos que porque Él es Dios puede perdonar pecados. En aquella época pensaban, muchos desde luego, que los problemas que se tenían en la vida eran castigos de Dios. Aún todavía encontramos gente que piensa así y que dice: ¿por qué Dios me ha castigado cuando viene una enfermedad? O dice: a esta persona le ha ocurrido una desgracia, Dios la ha castigado. Es una manera de pensar que ofende a un concepto verdadero de Dios, que es el Dios de la misericordia. Habrá situaciones que no entendamos, eso es cierto, y tenemos que asumir con humildad que no todo lo que hace Dios, que no toda su divina providencia la podemos entender. Nadie entra en crisis de fe cuando le toca la lotería o cuando recibe una extraordinaria buena noticia.
Y si Dios es amor, será amor tanto cuando no entiendes lo que hace como cuando sí lo entiendes. Pero el perdón de los pecados es algo que solo Dios puede hacer. Aquellos rabinos que criticaban a Jesús tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Dios perdona pecados porque es Dios. Es decir, Cristo perdona pecados porque es Dios. Es una prueba maravillosa de su amor infinito. Si hubiera curado al paralítico, se habría beneficiado el paralítico y después de un tiempo el paralítico pues habría tenido otra cosa. Pero cuando te perdona el pecado, no te está curando tu cuerpo, te está curando tu alma. Insisto, aquella gente pensaba que las desgracias eran castigo de Dios y por eso consideraron a Cristo crucificado un maldecido por Dios. Es horrible pensar así, pero hay muchos que siguen pensándolo. El Señor nos ha enseñado que nos ama hasta el punto de que perdonar nuestros pecados es su objetivo principal, no el único. Cura enfermedades, da de comer al hambriento, pero su objetivo principal es curar nuestra alma, perdonar nuestros pecados. Y a la vez nos está enseñando que tenemos que tener humildad para aceptar lo que viene de Él, aunque no lo entendamos. Pero hay una cosa más en este Evangelio que suele pasar desapercibida. A mí personalmente me gusta mucho. Llega a Cafarnaúm y normalmente se alojaba en casa de Simón Pedro. Hoy, cuando se visita las ruinas de Cafarnaúm, está perfectamente localizada la casa donde vivía Jesús. Podía haber dicho también lo mismo de otra casa de Jesús. No me refiero a la de Nazaret, sino a la casa que tenía sus amigos Lázaro, Marta y María en Betania. Pero en este caso era en Cafarnaúm. Y dice, cuando a los pocos días volvió a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Está refiriéndose a un hogar concreto, la casa de San Pedro. En casa. Cada uno de nosotros tiene que ser la casa de Jesús. En una ocasión el Señor dijo, las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. No poseía nada. Era alojado como invitado en un sitio o en otro. A veces tenía incluso que dormir en descampado. Incluso porque alguno de los que le había él ayudado se había ido de la lengua, había hablado de más, a pesar de que se lo había prohibido, y ya no podía entrar en ningún pueblo porque no le dejaban ni descansar. El Señor necesita una casa. Tiene una casa aquí, aquí. Está el sagrario, está el Señor aquí. Esta es la casa de Dios. Pero necesita otra casa que es tu corazón. Esto lo han entendido perfectamente los místicos. Han hecho de su alma la casa de Jesús. Una casa que tiene que estar limpia, acogedora, aunque sea pobre. Tiene que estar limpia, sin pecado. Y por eso Él quita el pecado, para poder convertir a ese hombre que tenía sus pecados, lo que fueran, aunque no estaban relacionados con la parálisis, para poder convertir a ese hombre en alguien en el cual Él pudiera habitar. ¿Quieres hacer de tu casa la casa de Dios? Límpiala con la confesión. Límpiala con el arrepentimiento. Llénala de tu amor y dile continuamente, Señor mío, esposo de mi alma, ven a mí, mora en mí. Haz todo lo posible para que Él se sienta a gusto en ti y contigo. Decía hace unos días el Papa León, nadie puede hablar de Dios si no habla con Dios. Nadie puede hacer de su casa la casa de Dios si no es casa de oración.
Y eso me sirve también para seguir insistiendo en la vocación, porque el sacerdote va a preparar esa casa. El sacerdote va a ser el instrumento de Dios para limpiar la casa mediante el sacramento de la confesión. Pero el sacerdote tiene que tener también su alma preparada, limpia, acogedora, para que Dios more en él con una vida de gracia, de arrepentimiento, también él de confesión, porque si no hablas con Dios, ¿cómo vas a hablar de Dios? Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por la paz. Encomendamos de forma especial Ucrania, Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero también allí donde los cristianos que están siendo perseguidos por los musulmanes en África, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, de una forma especial por los que conocemos, los que queremos, nuestras familias, o también por nosotros mismos si estamos enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. No hay que dejar nunca de pedir por los que nos han ayudado en la vida, como prueba de agradecimiento por los que nos ayudan. Y también por los que nos hacen daño, porque así nos lo mandó el Señor. Y por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Albertina y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios que perdona nuestros pecados, al Dios que nos reconcilia con Él y que nos da la paz, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.